Escribí un libro, he escrito varios libros técnicos de sonido y acústica y cosas así. Tengo otro libro que escribo de, no sé, muchos años, a ver, 90, bueno, veintitantos años. Y hay un libro que escribo desde hace 10 años, que coincide más o menos con el tiempo que me puse a escribir cosas en internet y todo eso. Y empecé a escribir para mí mismo, sin pensar en hacer nada con él. Pero se juntaron páginas y escribí como 700 páginas. Y es un libro que se llama Bitácora del Sur. Un libro que fue escrito para mí mismo, explicándome cosas. Y no solo para mí, sino para mis cercanos, los más íntimos. Mi hija, qué sé yo, mis amigos. Y hay un capítulo del libro, este libro que se llama Bitácora del Sur, que lo escribí cuando empezaron a pasar cosas que yo no entendía. Decía, ¿por qué hay tanta injusticia? Se supone que hay tanta tecnología, hay tantas cosas. ¿Y por qué hay tanta injusticia? Y escribí esto. Y hoy día lo estuve repasando. Y porque voy a lanzar de nuevo el libro ahora, este otro fin de semana o antes. Siempre lo estoy corrigiendo, agregándole cositas y qué sé yo. Bueno, este es un capítulo del libro. Se llama ¿Todo esto es natural? Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando. ¿De dónde vienen tantas desigualdades? ¿Cuál es el origen de tanto adelanto tecnológico por un lado y tanta miseria, deuda y multitudes errantes buscando nuevos horizontes por otro? Nuestra sociedad supuestamente se vuelve más moderna, progresista, o se torna más aberrante. ¿Todo esto es natural? ¿Lo que está sucediendo es natural? ¿O está planeado por alguien? Los países más ricos en recursos naturales, como el Congo y el coltán, ¿recuerdan lo que es el coltán? Colombina y tantalio. Con eso se hacen los chips de los computadores. Si no existiera el Congo, no existiría ni Mac, no existiría nada. Los países más ricos en recursos naturales son los que sufren más guerra. ¿Han escuchado de Venezuela? Y que tienen el 75% de petróleo del planeta. Deberían ser muchísimo más ricos que Arabia Saudita, más que todos los países árabes. ¿Les suena Chile? Un país que tiene el 50% de cobre del planeta. Y desde hace 200 años, cuando asesinaron a los generales que formaron el país y a otros los expulsaron, gobiernan otros poderes y las mismas familias. Qué curioso. Los países más ricos en recursos naturales son los que sufren más guerra y los que acumulan mayor pobreza en la economía de su gente. ¿Cuánta gente había pobre en Venezuela? El 75% más o menos. Extrema pobreza, hace 20 años atrás. Tuve un gran amigo, Johnny Erickson, hijo de un venezolano con una mujer de Suecia. Y su papá fue ministro en la época del gobierno de Venezuela. Y me decía, el 75% extrema pobreza. Claro, había un porcentaje que era el 2% que eran dueños y son dueños de gran parte de Estados Unidos, de una parte que es Miami. En fin, los países más ricos en recursos naturales son los que más sufren. Es como tener una mujer hermosa que todos la codician y te la llevan, y te la raptan y te la violan. Suena fuerte, pero así ha sido hasta ahora. Perú, que uno de los peruanos acá llegando a buscar un trabajo, qué sé yo. Perú, un país riquísimo en oro. Y todos los recursos y el gas y el estaño de Bolivia. Y la Argentina que dio de comer a toda Europa durante y después de la guerra. La Argentina que el ministro Churchill dijo, oye, no voy a permitir que Argentina sea un país desarrollado. Voy a perseguir a Perón. No dijo Perón, dijo al hijo de puta de Perón en esta vida y en la otra. O en este mundo y en el otro. No voy a permitir que sea un país desarrollado. Lo dijo el primer ministro en esa época, el canciller de Inglaterra, Churchill, que estaba asociado con un mago negro, dicen. Es parte de la historia, no estoy haciendo un comentario hacia el voleo. Con un mago negro. Los países más ricos en recursos naturales son los que sufren más guerra y los que acumulan mayor pobreza en la economía de su gente, donde hay más desigualdad. Políticos de estos países que viven como virreyes. ¿Les suena eso, no?
alejados de la gente que dicen servir, mafias y delincuentes que parecieran estar por sobre la ley. ¿Se acuerdan de este presidente chileno tan democrático y cristiano que liberó a un narcotraficante que ingresó media tonelada de cocaína? Media tonelada de cocaína. ¿Sabe cuánto eso en real? Equivale a gastar $1.000.000 diarios, $1.000 y tantos dólares durante 200 años. ¿Y por qué lo indultó? Porque los presidentes de su partido tan democráticos y cristianos y pertenecientes a estas logias y cosas se lo pidieron. Y cuando le dijeron por qué lo hizo, el presidente dijo no, porque él tenía derecho. Y no voy a hablar más de este asunto. Y no hablo más. Después de eso pidió su nacionalidad suiza. ¿Ustedes son chilenos los que escuchan o no? ¿Conocen esta historia? ¿De dónde vienen los narcos? ¿Quiénes los protegen? Ya Gary Webb en Estados Unidos, ¿conoce a Gary Webb? Busca el documental Maten al Mensajero. Denunció que la CIA promovía el narcotráfico para sacar dinero y intervenir en los países latinoamericanos. Eso fue denunciado en los años 80. El tipo que lo denunció se ganó un premio Pulitzer y después se ganó 2 balazos. Y dijeron que se suicidó, Gary Webb. Programación y contenido de televisión saturadas de violencia en estos países, mezclados con droga. ¿Han visto ahora la historia de Pablo Escobar, la historia de este otro, de los delincuentes? ¿Qué le están metiendo en la cabeza a la gente? ¿Y cómo cortan, no sé, la cocaína y la aspiran? ¿Qué le están metiendo en la cabeza a las nuevas generaciones? ¿Es correcto hacer eso? ¿Está bien? Programación y contenido de televisión saturados de violencia, mezclado con drogas, gritería, maledicencia y sexo, que en su mezcla atonta y limita intelectualmente a las personas desde su más tierna infancia. Decenas y decenas de horas de programación de televisión. ¿Por qué se llama programación de televisión? ¿Conocer los programas para que funcionen los computadores, para que respondan esas órdenes? También se llaman programas lo que nos meten en la cabeza. Claro, si somos adultos somos resilientes, puede que podamos ver y esas cosas no nos va a pasar nada. Pero la gente que se ha criado con eso, la gente que no tiene prefrontal desarrollado, la gente más humilde. Epidemias de hambre y obesidad mórbida conviven al mismo tiempo en estos mundos. Hambre y obesidad mórbida en este mundo ahora. Y unas inmigraciones forzadas que parecen verdaderas invasiones, y no solo en Europa. ¿Por qué hay tanto haitiano aquí en Chile? ¿Por qué? Porque hay un problema en Haití, guerras en Haití. ¿Sabían que Haití fue un imperio? Haití un imperio, sí, un imperio, búsquenlo. Las terceras partes del imperio de Francia venían del imperio de Haití, por eso hablan francés. Ah, pero se dijo que había unas reservas petrolíferas mucho más grandes que Venezuela, no explotadas. ¿Tendrá que ver o no? Hola, gatita. ¿Todo esto que sucede es natural? ¿O está dirigido así por alguna razón? Algunos afirman que la dirigencia del mundo es la que nos tiene divididos para cosecharnos. Y que más allá de presidentes y reyes, han ido un grupo de gente con una creencia xenófoba y que nos ve a todos nosotros como esclavos. Son esa punta de la pirámide, escindida, separada de su base, y que nos observa y nos cosecha generación tras generación. Acuérdense que Kennedy habló de esto y al mes estaba muerto. Y que esa élite, escuchen esto hasta el final, no me prejuicien, y que esa élite son los sionistas, quienes basados en las promesas de un libro que se llama el Antiguo Testamento o Biblia, les habría realizado nada menos que el Dios de este mundo. Le hizo unas promesas, que todo les pertenecía, pero tenían que actuar conforme una forma que él les iba a decir. Promesa que incluiría toda la tierra como su propiedad y la gente que habita en ella, todos nosotros, sus servidores, e indicaciones para hacer préstamos y cobrar intereses. ¿Sí? Por raro que suene, lo he leído yo mismo varias veces. Instrucciones explícitas del método, el método para tomar el control de los países donde llegan. Y para enriquecerse y controlar personas, familias, aldeas, ciudades, y así sin límite. Continentes y ahora todo un planeta lo tienen con mascarilla, enfermándose. Permítanme terminar, por favor. El método de control sugerido por este libro sagrado es el préstamo. Si yo tengo 10 monedas de oro y lo presto a 10 países
y les digo ya, cada uno me va a devolver 2 monedas. Pero ¿cómo me van a devolver 2 monedas? Si el total de monedas son 10, van a tener que pelear entre ellos y siempre van a estar endeudados. Esto que explica un sencillo es verdad. Eso se llama usura, es un pecado condenado en todas las religiones menos en una. El método es el préstamo, primero hacer deudores y luego los intereses usureros. Luego la ciencia de las matemáticas usada equivocadamente desequilibra la balanza de la economía, de la justicia y de la vida hacia un pequeño grupo de personas. Quiero aclarar aquí, el sionismo es un movimiento político. El judaísmo es una religión, como muchas otras religiones nobles. Y los judíos son un pueblo más en la tierra, de gente buena y gente inteligente y necesaria. Pero no estoy hablando de ello. Estoy hablando del sionismo, que no incluye solamente a gente de esa raza y de esa religión. No, incluye gente de otros lados. No todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Confundir a los judíos con el sionismo es como confundir a los rusos con el estalinismo, a los alemanes con el nazismo, a los norteamericanos con el imperialismo, a los chilenos con el pinochetismo o qué sé yo, al allendismo, depende de donde lo mire, y así, hasta el infinito. Nunca confundamos a los gobiernos con los pueblos. Hay buenos gobiernos y hay malos gobiernos. No debemos atribuir sus aciertos o desaciertos a la gente que dice representar. Cuando se dice, oye, que Chile apoyó a Inglaterra contra Argentina en la guerra de las Malvinas. El gobierno de Chile apoyó al gobierno de Inglaterra en la guerra contra Argentina. Yo soy contrario a eso. Los argentinos son mis hermanos y mi pueblo. Mi propio gobierno es mi enemigo. No confundamos los gobiernos con los pueblos. Hay buenos gobiernos y hay malos gobiernos. No debemos atribuir sus aciertos o desaciertos a la gente que dicen representar. Hay gente que aquí se nos enseña desde niño a odiar a los bolivianos y a los peruanos en forma eh, velada, a través de cómo nos cuentan las guerras. Los bolivianos son mis hermanos y los peruanos también son mis hermanos. Los enemigos son los gobiernos. A nivel de pueblo somos todos hermanos, los judíos, los palestinos, los rusos, los norteamericanos, los alemanes, todos los latinoamericanos, los asiáticos, los africanos, todos. Todos somos hijos de la misma tierra y nos alimentamos del mismo aire y del mismo sol. Pero desde hace milenios hay una creencia de un pueblo y sus contactos, una élite de ese pueblo, porque también han sufrido mucho los judíos, muchísimo. Más de 1000 años han sido expulsados estos sionistas desde Europa, desde hace 1000 años. En Europa se fueron asentando en distintos países y algunos de ellos los volvieron a expulsar varias veces. Algunos países como Inglaterra, Francia o Kiev tuvieron que expulsarlos varias veces, pues dejaban pasar un tiempo y volvían. ¿Y por qué los expulsaban? Porque creaban gobiernos detrás de los gobiernos. Aquí les voy a hacer un pequeño resumen, esto está en mi libro. En el año 625 lo expulsaron de Arabia, en el 1080 de Francia, en el 1098 de Checoslovaquia, en el 1113 de Rusia, en el 1147 de Francia, en el 1171 de Italia, en el 1188 de Inglaterra, y bla, 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 y llego a 1128 desde Kiev. 1000 años. Ahí tengo una lista que la pongo en el libro. ¿Cuáles fueron los motivos de los que lo expulsaron? Producto de sus líderes. ¿Por qué no odiaban a algunos argentinos? Decían, Chile apoyó a Inglaterra. No, no fue Chile, amigo. Son los gobiernos que nos tienen como colonia y nos cosechan. Producto de sus líderes que siguen una filosofía y religión basada en una supuesta herencia que el Dios de la Biblia les habría regalado, nada menos que la propia tierra, o sea, todo el planeta, con todo lo que hay en él, incluidos nosotros las personas. Herencia con una condición. Recibirían su herencia con la condición de gobernarla desde Jerusalén, actual Palestina, y gobernarla con vara de hierro, sobre todo los gentiles, o sea, gobernar sobre todos nosotros que no somos parte de su pueblo elegido. No estoy hablando, insisto, de los judíos ni del judaísmo, estoy hablando del sionismo, que congrega ciertamente gente de estos pueblos, pero también ahí están sus primos, que son los árabes, descendientes de Ismael. Están los norteamericanos que los defienden y todo, y parte del trono de Inglaterra, y en Australia, y en Chile, y en Argentina, y en Bolivia, y en todos lados. Son una élite. Sus líderes buscando el control han
sido pillados y expulsados. Han sido expulsados numerosas veces por sus prácticas que los lleva a buscar el control, a dominar al pueblo, país que los recibe, y esto lo hacen siguiendo consejos de su propio libro sagrado, control financiero y económico, prácticas usureras, esto de los préstamos, etc. Hasta el propio Shakespeare, Shakespeare, como le dicen en Argentina, hace 500 años escribía del carácter de este pueblo y de estas prácticas, plasmándolos en su obra que se llama El Mercader de Venecia. Lo pueden ver, está en película también. Insisto, son una parte de ello. Es como lo que les conté, que la gente odiaba a los gitanos porque los gitanos eran ladrones. A mí me roba una gitana, pero conocí 100 gitanos maravillosos. Y digo 100 de verdad. Estuve en una iglesia gitana tocando en guitarra con ellos. Con mi amigo Tani Pantis, con el otro Tani, el tío de él, qué sé yo. En el Mercader de Venecia, de hace 500 años atrás, ya se hablaba de estas prácticas. Que lo practica una élite. Y por hacerle a esta élite, la gente dice, son todos así. Y no es verdad. Mi principal líder es judío, o líderes. Juan el Bautista, María y María Magdalena, Jesús, y otros más. Hasta Noam Chomsky de ahora. Son mis líderes. Otras causas de expulsión, aparte de tomar el control financiero y económico. Había otras causas que han causado su expulsión de distintos países de Europa, prácticas muy extrañas realizadas por sus líderes y élites, de las cuales habla la historia, entre otras prácticas llamadas líbelo de sangre. Líbelo de sangre. Líbelo de sangre. Y otra pulsa de Nura, que se realiza en cementerios. Y la relación entre la pedofilia y el libro sagrado del Talmud. También han generado animadversión contra el sionismo y las castas sacerdotales que avalan prácticas perversas con niñas desde los 3 a los 9 años. El tiempo en que no se van a embarazar, según lo declara su propio libro sagrado del Talmud, ver el Talmud en Yevamot 11b. Bueno, es heavy lo que estoy diciendo. Apoyo inglés irrestricto, del gobierno de Inglaterra, no del pueblo, insisto. Los pueblos somos hermanos, los judíos son mis hermanos, los árabes, los ingleses también, los norteamericanos, tengo familia norteamericana. Desde el siglo XIX se hace evidente el compromiso de los países anglos con los judíos de élite, incluido el apoyo que le prestaban a los Rothschild. ¿Les suena Rothschild? Acá se compraron todo el Valle de San Fernando hasta los cerros. Y pusieron una viña que se llama Escudo Rojo. ¿Qué significa Rothschild, Escudo Rojo? Están viviendo en Chile. Bueno, no es que vivan aquí. Ellos son internacionales, viven en todos lados, tienen propiedad aquí. El apoyo que le prestaron a Rothschild para efectos prácticos, dueños de la banca mundial, de los bancos, y la creación de su propio Estado en tierras palestinas, Israel. Por eso están unidos. Inglaterra y Estados Unidos los apoyan. La verdad es que la unión anglo-judía viene desde hace varios siglos y se expresa extrañamente pública y veladamente a la vez en sus propios símbolos de poder y realeza. Nada menos que bajo su propio trono inglés. Hay un trono, lo puede buscar, donde pusieron la piedra de Jacob. Se dice que a Inglaterra llegó un tipo que era un descendiente del sacerdocio del antiguo Jacob, que tuvo un sueño arriba de esa piedra y soñó con unos ángeles. Eso está en la Biblia. Y llegó una princesa judía. Y de ahí se instalaron ahí, en el trono. Hay toda una historia ahí. De hecho, los que vieron esa película con el tipo con la máscara, V de Vendetta, él fue a volarlos a todos ellos. Porque esta gente viene de afuera, viene a tomar el control de acá. Y lo pillaron. Guy the Fox se llama ese tipo. De hecho, hay una serie que se llama Gunpowder, el poder de la pólvora. Está toda la historia de él. Resumen, esta gente extrema de una élite religiosa que la gente identifica con todo este pueblo o esta religión, que no es así. Todas las religiones son buenas, de verdad, cuando la gente las practica bien. Yo tengo el Corán en mi casa. Habla bien de los cristianos y bien de los judíos. Otro día voy a hablar de eso. Resumen, ellos se comportan así por sus libros sagrados dictados por su Dios, así se lo indica. Además, les asegura a ellos, que son como el 0,2% de la población mundial, están hechos a imagen de ese mismo Dios. En cambio, nosotros, el 99,8%, todos los humanos, de la población mundial, estamos hechos a imagen de las bestias. Así lo hablan, no en la Biblia, en otros libros como el Talmud. Pueden buscar Talmud como pedofilia en buscador Google. Y estamos aquí para servirle. De hecho, algunos religiosos aseguran que cada uno de ellos, cuando llegue su Mesías, tendrá a 2.800 de nosotros como sus esclavos. Estoy hablando, insisto, de un movimiento político basado en una religión que tiene miles de años. No estoy hablando de los judíos ni del judaísmo, estoy hablando del sionismo.
Esto no tiene nada que ver con el pueblo judío, que son nuestros hermanos, como todos los pueblos son nuestros hermanos. Los chinos son mis hermanos, los árabes, los africanos, los latinos. De este pueblo vinieron gente maravillosa, de ahí vino Jesús, María y mucha gente valiosa e inteligente hasta el día de hoy. Esto tiene que ver estrictamente con una pequeña élite, de la que habló Kennedy, por eso lo mataron. Un grupo de poder formado por personas ricas de todas las razas, colores y geografía. Bien, esta es una parte de mi libro, un capítulo que se llama Bitácora del Sur. Si alguien quiere meterse más en esta onda, bueno, el libro no habla de esto, habla de hartas cosas. Como igual que estos videos, lo que yo hago en video antes lo hice en un libro, eso, ahí tiene una idea. Bien, eso quería compartir con ustedes. Insisto, somos todos los pueblos hermanos, todas las religiones son buenas y necesarias. Pero aquí hay un poder tras la sombra, un poder que asesina presidentes. Han asesinado a varios de nuestros presidentes en todos los países. Un poder que usa la moneda como medio de control. Es más, el 15 de agosto de 1971, una persona, miembro de esta élite, un judío norteamericano llamado Milton Friedman, le sacó el respaldo en oro al dólar. Hasta ese momento todas las monedas tenían respaldo en oro. Yo imprimo tantos billetes porque tengo tantas monedas. Entonces, para no andar con monedas de oro en la calle, que son más pesadas, tengo billetes. Y decían, mira, esto se puede cambiar por oro. Pero resulta que le sacaron el respaldo en oro a la moneda el 15 de agosto de 1971 y con eso financiaron todas las distintas intervenciones militares en nuestros países. Financiaron una escuela que se llama Escuela de las Américas para enseñarle a cómo matar a los enemigos que eran los de izquierda, que ellos mismos los crearon, dejaron estar. Ellos podían haber sacado así a Castro, pero necesitaban dejar para decir, mira, están ahí, no los podemos sacar. Y con eso justificaron entrenar a nuestros militares y volverlos contra nuestros pueblos. Y los militares que se negaban, como el general Pratt, entre otros, los asesinaron. Usaron el dinero sin respaldo en oro hasta el día de hoy para controlar todo y comprar todo. Esa burbuja de dinero falso creado por estos sionistas se rompió en el año 2009 y dijeron justamente en ese momento que había un virus que se llamaba gripe porcina que iba a matar a 150 millones de personas y iba a quedar 2.000 millones de contagiados. Enviaron vacunas a todo el mundo y ya la historia la conté, tomaron esas vacunas y las inyectaron en Europa a 1.000 hurones, los 1.000 hurones se murieron. Varios países dijeron no vamos a inyectar esto a nuestra gente y nunca más se habló de la gripe porcina. Toda esta información la pueden buscar, está la doctora Chinda Brandolino de Argentina con todos los informes y las páginas y todo. Y ahora de nuevo, esta burbuja económica falsa inventada por este sistema está quebrada. Entonces van a echarle la culpa que la economía, que ahora se va a quebrar la economía, fue culpa de un virus. Por eso se quebró la economía, por el virus, no es que no podíamos salir. Y nos dicen que hay un sistema demoníaco. De hecho, un gran judío, el más admirado por mí, que se llama Jesús de Nazaret, se enfrentó a su élite, a esa élite sionista, no a la gente buena de los judíos, a esa élite. Y le dijo, ustedes están sirviendo un demonio, al Dios de este mundo. Y después agarró un látigo y se enfrentó a 5.000 más en un templo. Y los judíos dijeron, ¿saben qué? Este gallo hay que matarlo. Y lo torturaron y lo mataron. Todos conocemos la historia, pero nadie le pone el acento de esto que estoy diciendo, porque controlan todas las religiones. El catolicismo, todo está infestado por el mismo mal, que es una élite en connivencia con un Dios oscuro, por raro que suene, practicando ciertos ritos, pueden buscar pulsa de Nura, entre otros, y cosas extrañas con los niños, pueden buscar la relación entre Talmud y pedofilia. En todos los libros sagrados hay cosas buenísimas, pero hay cosas terribles. Entonces debemos ser adultos y saber que, oye, la vida es sagrada. No hay libros sagrados, la vida es sagrada. Uno tiene que aprender a discernir, examinarlo todo y retener lo bueno de todo. En fin, quería aclarar este punto entonces, todo lo que estamos viviendo ahora, porque en este momento están saliendo muchos héroes, doctores, gente de los servicios de inteligencia, exmilitares, como este doctor exmilitar que les traduje hace poco, que hablaba que ellos inventaron la guerra de Irak, ellos quemaron una refinería en Kuwait para invadir Irak, y miles de cosas más. Así han inventado, ahora se habla de Primera y Segunda Guerra Mundial. Es una pura guerra en dos fases. ¿Para qué? Para instalar todo este sistema que nos gobierna todo. Un dólar sin respaldo en oro y qué sé yo. Pero de eso voy a hablar en otro video. Bien, con esto termina. Los que les interese mi libro, Bitácora del Sur, me pueden mandar un WhatsApp. Viene el Día de la Madre. Se lo pueden regalar a su mamá y lo leen ustedes. Es broma. Oye, hay un gatito llorando que acaba de nacer hace 2 días y me está llorando hace rato, lo tengo que ir a atender. Lo voy a regalar en 2 meses más. Es gata. Bien, nos vemos.